Om Shanti. Bien, pues queridos hermanos, esta tarde nos habíamos propuesto estudiar el tema del poder y utilización del pensamiento. Un tema muy interesante y muy de acuerdo también en la línea del próximo futuro. ¿Puedes traerme esa taza, por favor? Sí, gracias. Se me ha quedado allí. Ya voy. Bien, pues para tratar el tema, pues me he traído la compañía de un colega. Bien. Namaste. Compañía de un colega para que nos explique qué es esto del poder del pensamiento. Bien, primero pues podríamos empezar por explicar lo que es el cuerpo mental, realmente la composición del cuerpo mental y más o menos cómo funciona. Empezaremos pues, si os parece, por allí. En el estudio del cuerpo mental lo subdividimos en 7 niveles, en 7 divisiones. De estas 7 divisiones del cuerpo mental, aún también las dividimos en 4 inferiores y 3 superiores, como seguramente habréis estudiado muchas veces los que sois habituales en la teosofía. En los 4 niveles inferiores del cuerpo mental es lo que conocemos como la mente inferior, mente concreta u objetiva. Y los 3 niveles superiores son los que conocemos como mente superior o como parte ya del cuerpo causal. Una es la mente mortal y la otra es la mente inmortal. Una es temporal y pasajera y la otra pues vive en lo eterno del espíritu. Pertenece al cuerpo causal y le llamamos cuerpo causal como causa de toda la personalidad, que es el depósito, el almacén y donde se conserva a lo largo de las reencarnaciones todas las experiencias, toda la madurez y todo lo aprendido. Por eso lo llamamos cuerpo causal, el que causa la personalidad. Y en los 4 niveles inferiores del cuerpo mental, esa es la parte mortal, o sea, ha nacido, en el sentido de que esos 4 subniveles han nacido y todo lo que ha nacido debe de desaparecer, debe de morir. Es la ley de la vida. Entonces, esos 4 subniveles de la mente inferior se corresponden exactamente con los 4 elementos físicos. Estos 4 elementos físicos, todos recordaréis, son la tierra, el agua, el aire y el éter. Estos 4 elementos físicos se reflejan en la materia astral y también se reflejan en la materia mental. De manera que en el nivel más bajo del cuerpo mental tenemos que estar completamente relacionado con el cuerpo astral, de manera que es casi inseparable. O sea, la parte inferior de la mente, del cuerpo mental, vibra con partículas del cuerpo astral completamente entremezcladas. Eso es la parte más física, más densa, correspondiente al plano, al elemento tierra, al elemento denso. Luego están los 3 subplanos superiores, el cuarto y los 3 más, empezando de abajo para arriba, que tendríamos que empezar de arriba para abajo, pero permitidme empezar de abajo para arriba. Entonces tendríamos que, a partir de ese contacto con el inferior cuerpo astral, en la medida que vamos ascendiendo en el cuerpo mental, nos encontramos con el plano de los pensamientos, que es de lo que vamos a tratar hoy, de los recuerdos, de la memoria y de la capacidad de comparar, que eso pertenece a la mente inferior. A ese conjunto de capacidad de memoria, capacidad de entendimiento, capacidad de retener, de memoria, de comparar
también de sentir y emocionarse con el pensamiento, a ese conjunto lo llamamos intelecto. Esa es la parte intelectual. Y eso, pues no todos tenemos la misma cantidad ni la misma capacidad. En eso, pues, depende de factores, o pues de todo lo que haya aquí dentro. Entonces, el cuerpo físico, como tiene sus limitaciones, tiene sus padecimientos y tiene, en fin, hay muchas limitaciones en el cuerpo físico. No todos pues, poseemos la misma memoria, la misma capacidad de comparar, la misma agilidad en el pensar, en el expresarse. A eso le llamamos intelecto, no confundir con inteligencia. La inteligencia es la capacidad de entender, de comprender, de razonar, de entender la verdad, lo real, de comprender mentalmente más allá. La inteligencia lo situaríamos en el nivel ya en donde comprendemos las leyes de la naturaleza, las obedecemos porque las entendemos, porque las estudiamos, porque las investigamos. Ese indagar en la vida y en la naturaleza lo llamamos inteligencia. Y una persona inteligente es aquel pues que le gusta indagar y comprender las leyes de la vida y seguirlas por comprensión, por razonamiento. Esa sería la mente superior en los 3 subplanos superiores. O sea, son 4 la mente inferior y 3 subplanos en la mente superior. Y todo esto es materia. La mente utiliza materia, partículas de materia que vibran, son como átomos. O sea que el cerebro, permitidme que lo descubra, sí, está un poco, fíjate que lo coloco un poco bien. Esto es la maquinaria, estos son los engranajes, nada más que los engranajes, la maquinaria. Cuando esto se mueve, los engranajes provocan vibraciones, ondulaciones a su alrededor. Y esas vibraciones y esas ondulaciones alrededor, eso es lo que llamamos pensamientos. Y se producen esos pensamientos porque alrededor de la maquinaria hay un campo de materia mental. De manera que si no hubiera un campo de materia mental, los pensamientos tampoco tendrían dónde moverse, dónde expresarse. O sea que los pensamientos necesitan de materia. La materia del cuerpo mental es la más sutil del universo. Es la más fina, la más etérea, la más sutil del cosmos. Pero es materia, son partículas, con capacidad de vibrar y de ondular, ondulación. Esto sería el cuerpo mental, con sus 7 subplanos. Esta materia, vamos a ver, al principio la humanidad, cuando todavía no tenía mente, en nuestro planeta no había materia mental, no había, o sea, la materia mental no ha estado siempre en nuestro planeta, no ha estado siempre. La materia mental está en todo el universo, naturalmente, pero vibrando en lo cósmico, en lo universal, pero no en lo personal. Entonces, cuando llegaron los que nos ayudaron a desarrollar la mente, que en la doctrina secreta son llamados Agniswatas, los padres de la mente, los padres del ser humano, entonces a partir de ahí es cuando empezamos a atraer materia mental cósmica y le damos una calidad de vibración, una ondulación que la hace apta para ser utilizada poco a poco para todos los seres humanos. De manera que al principio los primeros seres humanos apenas no había campo mental a su alrededor. Eso se ha tenido que ir construyendo poco a poco. Lo mismo sucede también con el bebé cuando nace. El bebé, al nacer,
en el vientre materno podríamos ver que tiene los 7 átomos permanentes, pero esos 7 átomos permanentes están trabajando para atraer materia astral y mental que vibre en consonancia con el alma, con el ego, con los átomos permanentes de esa persona, de ese futuro ser. Entonces podríamos ver como poco a poco, atrayendo partículas mentales, va construyendo el bebé su cuerpo mental. ¿Y de dónde de dónde captura esas partículas? Pues del cuerpo mental de la madre, del cuerpo mental del padre, de los abuelos y de todos los que están a su alrededor. Así es como el bebé va creciendo y va creando su cuerpo mental. Al principio, el cuerpo mental de un bebé es una burbuja transparente, donde apenas hay nada, no hay contenido mental. También quiero explicaros que el bebé, en el seno materno, cuando aún los huesos son tiernos, son blandos, son porosos y blanditos, como tendón, más finos, esponjosos los huesos, la glándula pineal, la pituitaria, que es la que se corresponde con el tercer ojo, la glándula pituitaria está fuera del cráneo. La glándula pituitaria en los bebés cuelga aquí por el paladar, cuelga por abajo. Como los huesos son tiernos y esponjosos, está colgando por aquí. Tiene los ojos cerrados, naturalmente no ve nada, no hay percepción. Pero como tiene el cuerpo pituitario fuera del cráneo, lo percibe todo perfectamente desde dentro, desde esa percepción interna, interiormente. Pero en cuanto el bebé pues nace y abre los ojos, ya esa glándula pituitaria ya se mete para adentro, antes colgaba aquí y ya entra dentro del cráneo, y entonces el bebé ya empieza a perder esa percepción interior, esa percepción intuitiva, y utiliza ya los ojos. O sea que ahí está todo el secreto de que todos teníamos percepción interna, pero la perdimos. Todos la teníamos, incluso cuando todos éramos bebé, percibíamos completamente alrededor todo lo que vibraba, todo lo que sentían los demás. Percibíamos todo sin los oídos, sin los ojos. Pero al abrir los ojos y descubrir todo un mundo que nos atrae de cosas brillantes y atractivas y de colores, entonces ese sexto sentido se esconde y se atrofia. Ese sexto sentido, esa glándula pituitaria, aquí, bueno, me permitís que saque el desmonte, nadie se asuste. Bien, entonces aquí no sé si percibiréis que hace como un asiento, justo encima del paladar. ¿Veis? Este asiento. Esto es lo que se llama la silla turca. Es como una cavidad en el hueso del cráneo, en el paladar, y en esa silla turca está ahí sentada la glándula pituitaria, la que antes he dicho que colgaba para abajo fuera del cráneo, en el paladar, y que ahora en todos nosotros está dentro del cráneo, bien encerrada, como en una cárcel, bien guardada. Ahí está la glándula pituitaria, y exactamente aquí, delante del entrecejo, en esta situación, aquí, en el cráneo, en la base. Y la glándula pituitaria en nosotros pues tiene un funcionamiento muy anatómico, muy fisiológico. Simplemente sirve para generar hormonas, ya lo sabéis, hormonas que estimulan el resto de glándulas. Hormonas pues como las que son el crecimiento, la recuperación del cuerpo, el ánimo, la actividad en todos los sentidos. Esto es un poco lo que regula esta glándula. El sueño y el descanso, la actividad, todo esto, los ciclos biológicos, es la glándula pituitaria, que también tiene dos lóbulos, o sea, tiene una doble polaridad esta glándula. Y esta glándula
también está dentro de lo que yo llamo una cajita mágica. Una cajita mágica que está en el centro mismo del cráneo. En el centro del cráneo hay un hueco, una cajita mágica. Y es algo sorprendente como en la economía del espacio del cráneo, que está todo ahí tan comprimido, y hay un hueco. Y no solo uno, que hay tres. Tres. Hay un hueco aquí, otro aquí y otro en el centro. Y este del centro es lo que llamamos el tercer ventrículo. Y en este tercer ventrículo, como cajita mágica, hueca, como parece una cosa que no sirve mucho, para nada, un hueco, ya me diréis. Pues bien, en ese hueco aquí en el centro es donde se cruzan los dos nervios ópticos, porque ya sabéis que los nervios ópticos van detrás, o sea, van al cerebelo, van hacia la parte del cerebelo. Ya sabéis que la imagen de los ojos viene invertida, y además viene doble. Aquí hace una sinapsis dentro de la cajita mágica. Una sinapsis es una Y, se unen los dos nervios ópticos, lo que era una doble imagen se convierte en una, luego se gira y la imagen es llevada al cerebelo para que lo pueda entender la imagen, para interpretarla. En esa cajita mágica, además de los dos nervios ópticos, están también a cada lado de la cajita mágica los dos, ¿cómo se llama? El caracol del ojo. El caracol, donde resuenan y donde están las terminaciones nerviosas, aquí, a cada lado de la cajita mágica. Terminaciones nerviosas que recogen las vibraciones sonoras a través de los oídos, a cada lado de la cajita mágica. Y además, a cada lado, por delante el nervio óptico, y por debajo de esta cajita mágica, tercer ventrículo del cerebro, el paladar, donde también se filtran los nervios olfativos. Los nervios olfativos también surgen por debajo del tercer ventrículo, de esa cajita donde aparentemente es un espacio hueco, vacío, las terminaciones nerviosas del olfato, y de todo lo que respiramos, hablamos y vibramos con la voz, todo lo que vibramos. Todo eso pues se recoge en esa caja mágica. Y el oído, la vista, el olfato y el tacto, o sea, todos los sentidos están relacionados allí, porque además por la parte de atrás de esta cajita mágica del tercer ventrículo es donde viene la médula espinal. La médula espinal tiene su terminación, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está también por la parte de abajo y metida dentro de este hueco, de este tercer ventrículo del cerebro. Y el sabor también, el paladar. El paladar también está ahí, o sea, las terminaciones nerviosas de los sabores del paladar, también van los nervios a esa cajita mágica del tercer ventrículo. Y no es importante cuidarla, esa cajita mágica. Mira, ahora este calavera, vamos a montarle un poco, porque así desmontado es que da miedo. Así. Mira, ahora vamos a suponer. Ahora este calavera se come una chuleta de cerdo. Bueno, así. Bien, y se la come. Entonces ya sabéis, la comida va para abajo, ¿sí? Va al estómago, la chuleta. Yo digo chuleta, como puedes decir cualquier otra cosa del cerdo. Y la comida sigue el aparato digestivo. Eso lo sabemos todos. Lo que a veces ignoramos o no queremos saber es que la chuleta del cerdo lleva el campo magnético del animal al que pertenecía. Y no solamente eso, sino que lleva el éter, los vapores, partículas sutiles, que huelen incluso a mucha distancia.
por muy fresca que esté, además cuanto más fresca esté la carne, pues más suben esas partículas. Es como un magnetismo, yo le llamo tufo, un tufo, es algo difícil de explicar, pero los que son carnívoros pues lo echan de menos, el tufo ese de la carne. En ese tufo es también donde están los sentimientos del animal, el deseo de vivir, es también donde está la crueldad cuando lo mataron. Cuando lo matan el animal, pues desprende endorfinas, se llaman, como unas endorfinas, ¿sí? El animal desprende endorfinas y unas toxinas que envenenan, yo digo envenenan, llenan toda la carne. Esas endorfinas son sutiles, etéreas, la comida va para abajo, pero todo eso va para arriba, porque la laringe es como una chimenea. A ver, tómalo de otra manera, que no todo va para abajo, que en las chimeneas suben los vapores para arriba, ¿sí? ¿Lo entiendes? Entonces, todos esos vapores del cerdo en la carne que come el calavera, van para arriba, y van la chimenea, pues ahí no tiene salida, fíjate, ahí está cortada, pero ¿qué hay exactamente en la laringe, arriba, en el paladar, en la bóveda, lo que sea, el centro de la cúpula de la bóveda del paladar? ¿Qué encontramos allí? Vamos a desmontarlo. La glándula pituitaria. Entonces todos los vapores, y si luego se bebe, claro, es que después de una chuleta pues apetece un vaso de vino. Claro, es que una cosa acompaña a la otra. Es que con la alimentación de la carne, el alcohol es una cosa pues conlleva a la otra, y claro, después también te tomarás una copita o cualquier otra cosa de alcohol. Entonces el alcohol pues sucede lo mismo, cae para abajo, pero los vapores van para arriba y todo va a parar a la glándula pituitaria. ¿Lo entiendes esto? Porque el hueso es poroso, no es completamente hermético, y además esos vapores atraviesan y van más allá, alcanzan a la pituitaria. Y la pituitaria, pues todo eso, las carnes, los vapores del alcohol, y claro, si luego además pues el cigarrillo, porque todo es estimulante, todo es excitante, incluso el fumar pues también es excitante, y todos esos vapores van a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria entonces pues hace un trabajo puramente fisiológico, pero su trabajo psíquico, espiritual, no. El trabajo espiritual, no. Y entonces con el tiempo la glándula pituitaria se va encartonando, endureciendo, insensibilizándose. Y entonces vemos esas personas que cada vez buscan cosas más excitantes y más fuertes, porque van perdiendo sensibilidad natural, sensibilidad de lo natural. Y cuando digo la glándula pituitaria, también digo lo mismo para la glándula pineal. Porque si la glándula pituitaria, mira, aquí lo veremos tal vez de otra manera. Mira, más o menos esto sería el tercer ventrículo. Está por debajo. No tan al centro, está por aquí abajo, tercer ventrículo, cajita mágica. La pituitaria está por debajo de la cajita mágica y la pineal está por encima de la cajita, o sea, las dos glándulas están dentro del tercer ventrículo del cerebro, una por debajo y la otra por arriba, una colgando del techo y la otra sentada en el suelo, ¿sí? Es bueno imaginarlo, eso, visualizarlo, tenerlo presente, sobre todo cuando meditas, porque en uno de los resultados de la meditación constante, perseverante, es poner en movimiento esas dos glándulas, es ponerlas en actividad, en vibración, dentro de la cajita mágica. Y entonces la glándula pineal también se ve afectada por todos esos vapores. Fíjate, está justo ahí,
como los vapores suben por la chimenea del paladar y van directamente dentro de la cajita mágica y afectan, endormecen, encartronan toda la función espiritual, intuitiva, de telepatía, de clarividencia, de discernimiento en el centro mismo del cerebro. Para que os deis cuenta también, ahora figuraos este calavera que le da por soltar tacos, o palabras feas y disonantes, que las hay, palabras disonantes, gritando, y palabras feas y de vibración baja, en fin, todo eso. Todas esas vibraciones con la lengua y con el aire también afectan al paladar, también afectan esas dos glándulas en la cajita mágica del tercer ventrículo. O sea que ahí está el porqué no tenemos ese poder del pensamiento, ese poder de intuir, de discernir, también lo que llamamos la corazonada. Porque aunque estoy hablando mucho del cráneo, pero algunos libros de yoga sitúan la intuición y el discernimiento en el corazón. Es una unidad, el chakra del corazón con el ajna, el anahata con el ajna, el chakra corazón con el chakra de la mente. Los dos van unidos y en armonía. Y cuando hay esa armonía es cuando se produce la corazonada, que en catalán llamamos el cop de cor, el cop de cor, que no deja de ser siempre un destello, un chispazo. Es un destello, un chispazo, es un momento que se enciende la luz, un momento en que comprendes, ves la realidad, ves la verdad. Y la mayoría de veces pues no lo puedes razonar, porque eso está un poco más allá del pensamiento. Pero bien, entonces, volviendo a la construcción del cuerpo mental, vemos que el cuerpo mental lo podemos construir como este calavera a base de chuletas y alcohol y tabaco y cosas excitantes y fuertes que eclipsan y encartronan y paralizan toda actividad espiritual, o lo contrario. Entonces construimos un cuerpo mental con partículas más sutiles, más finas, con más capacidad de entender lo espiritual. De manera que los pensamientos pueden vibrar, fundamentalmente son ondas, es como las ondas de radio. Pueden vibrar alto, pensamientos altos, elevados, o pensamientos bajos. O sea, y todo depende de cada uno, de su manera de pensar, de su actividad mental y sobre todo en la construcción de la mente que ha empleado, que ha tomado para construir la mente, material sutil o material denso. De manera que entonces te encuentras con un campo mental a tu alrededor. Y ese campo mental vibrando alto o bajo, ya que crea una tendencia. Ahí tenemos una tendencia. Y esa tendencia te lleva siempre a pensar en la misma frecuencia, siempre en el mismo nivel, ya sea bajo o alto. De manera que el pensar alto, el que tiene un campo mental vibrando bajo, le costará muchísimo, no podrá. De la misma manera, el que siempre va con pensamientos elevados, le costará mucho los pensamientos negativos, bajos, groseros. O sea que eso es lo que nos construimos, lo que estamos creando, el campo mental a nuestro alrededor. Y ese campo mental a nuestro alrededor, que al principio es pequeño, pero es que va creciendo. Este campo mental realmente es que no tiene límites, aunque aquí veáis, hay libros que nos hablan del cuerpo y del aura, del cuerpo mental, y veréis que siempre lo ponen como en forma ovoide, más o menos el campo mental tendría como 2 palmos más allá del cuerpo físico. Pero no siempre ha sido así. En la humanidad de la cuarta raza, de la Atlántida,
el campo mental era mucho más pequeño. El cuerpo físico, desde la cuarta raza, apenas ha sufrido variación, o sea, el tamaño es el mismo, pero no el cuerpo mental. El cuerpo mental ha crecido. O sea, el cuerpo mental de los habitantes de la Atlántida, para que me entendáis, era mucho más pequeño, un palmo o menos alrededor del cuerpo. Ahora nosotros ya tenemos 2 palmos alrededor. Pero espérate, o más. Es que eso está en crecimiento. Y en ese crecimiento no hay límite, En los Mahatmas, en los Rishis, en los grandes maestros, su aura mental es mucho más extensa, mucho más grande, abarca kilómetros, como el aura del Buda. ¿No lo tienes esa foto de Weser? La tendrías que poner por aquí, la lámina, la foto de Weser, esta lámina ahí, podréis ver un poco todo el globo terráqueo. El campo, el aura del cuerpo mental del Buda. Bueno, aquí se ve solamente lo que diríamos los primeros rayos, pero en realidad el aura del cuerpo mental del Buda abarca todo el planeta, todo el mundo. Y es un ser humano como tú, no te vayas a pensar que es un extraterrestre. Es Siddhartha Gautama, un ser humano que alcanzó el estado de Buda y que ahora actualmente su cuerpo mental abarca todo el planeta, todo el mundo. Así como tú, son 2 palmos, imagínate. Y está en crecimiento, espérate, porque puede ir más allá. No hay límites en el crecimiento del cuerpo mental. Bien, entonces en ese campo mental que nos rodea, ahí es donde nosotros construimos el carácter. ¿Sí? El carácter. ¿Cómo construimos el carácter? Bien, con un pensamiento. Con un solo pensamiento tú construyes tu carácter. Dirás, un pensamiento es poco, es bien poca cosa, pero los pensamientos tienen tendencia a repetirse y tienen tendencia a prolongarse y a alargar su vida. Y ahí es donde tienes que un pensamiento busca repetirse otra vez, busca recuperarse, busca vibrar otra vez. Y cuando tú has pensado algo, ya has hecho como un surco en el campo mental, y que la mente siempre buscará correr por ese surco, le gustará más ir por ese surco. De manera que ese pensamiento tiene tendencia a repetirse, y a vibrar siempre igual. Y el pensamiento que se repite se hace fuerte y se hace sostenido. Y un pensamiento sostenido con energía y con mucho tiempo construye hábitos, construye tendencias en el carácter. Y los hábitos, poco a poco, son los que construyen el carácter. ¿Y el carácter qué es? Es tu manera de responder, de reaccionar, de comportarte, de socializar, de aprender. Es todo. Y el carácter es el que construye la personalidad. O sea que fíjate bien, un solo pensamiento es capaz de cambiar o de construir una personalidad. Y a que además, date cuenta que tenemos tendencia a repetir los mismos pensamientos, ¿o no es así? ¿Te has fijado en ello? Y eso lo verás fácilmente en la capacidad que tiene la mente. La mente, todos lo decimos, tiene una capacidad inmensa, pero como siempre utilizamos ese menos del 10% y siempre vamos por esos mismos surcos, siempre utilizando ese menos del 10% de nuestra capacidad mental. Y los pensamientos siempre corriendo por los mismos lugares. Creamos hábitos, tendencias y un carácter. ¿Y el carácter qué quiere decir? Pues que eso ya no hay que lo cambie. El carácter, genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Que lo dicen, eso es el carácter. Pero aquí llega la teosofía. Aquí llega la teosofía, con estos libros, con estas lecciones, con estas tardes donde estamos estudiando. ¿Y qué sucede entonces?
a un estudiante de teosofía? Sucede, primero, que estamos trabajando en unos niveles de partículas mentales, mejor dicho, de espacio mental, en un espacio mental que está vacío, que no hay nada, que está vacío. Así como los espacios mentales más inferiores y bajos están llenos de pensamientos y formas mentales, o sea, todo lo que es el pensamiento ordinario, vulgar, cotidiano, eso está todo lleno y repleto. Pero cuando hablamos ya de cosas más elevadas, el campo mental está vacío. De manera que el estudiante de teosofía, en sus estudios, se encuentra en un campo mental vacío, libre y vacío. Y luego también te encuentras con que estás utilizando una parte de la mente que normalmente nunca funcionaba. O sea, figúrate si esto ya no es importante, es muy importante. En nuestros estudios trabajamos en un espacio vacío, que está todo por trabajar. No es que no haya nada, es porque siempre estamos en lo rutinario y lo ordinario. Y trabajamos también con una parte de nuestra mente, o sea, el órgano, la pituitaria, la pineal, una parte más superior, más elevada, como órgano, como función de tu mente, que normalmente no utilizas. Porque en el trabajo, ya verás tú, que vas a utilizar la mente intuitiva y la espiritualidad en tu trabajo, o cuando vas de compras, o cuando vas a hacer gestiones. No lo utilizas. Entonces, cuando llegas aquí y estudiamos esto, estás utilizando una parte de tu mente que normalmente no funciona. Y la estás activando, la estás despertando. Eso es muy importante. Y además hay otro tercer factor también a tener en cuenta, que los pensamientos, la actividad mental que tú desarrollas en ese espacio vacío y con ese órgano nuevo, estás activando también en otras personas, sin tú ser consciente de ello, estás despertando algo nuevo en las personas que están a tu alrededor. Les estás proyectando pensamientos y formas mentales que les despiertan algo que no tenían despierto ellos. O sea que así es como trabajamos en nuestro estudio teosófico. Un espacio nuevo, un órgano nuevo, y despertando en los demás también funciones nuevas que normalmente no utilizan. No es estimulante esto, no es engrascador. Esto es, no sé, da ánimos, ¿no? Esto. Bien, entonces, la capacidad, como decíamos, del pensamiento, decíamos que el pensamiento nuestro habitualmente, la forma que tiene es nebuloso, vaporoso, porque pensamos una cosa a la otra y son pensamientos vagos, sin forma, sin poder. Pero el teósofo, y volviendo a ello, el teósofo aprende a pensar, aprende a concentrarse, aprende a sostener una idea, y no solo sostenerla, sino indagar, investigar. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿A dónde? Y eso hace que los pensamientos de un teósofo sean más claros, más intensos, más definidos. Y ahí también estamos trabajando en algo nuevo, un pensamiento más fuerte, más intenso y con más capacidad. Esto también, por otra parte, te hace ser más responsable. Cuidado, estás aprendiendo a pensar y estás proyectando pensamientos. Ahí es donde no se te permite ni un pensamiento negativo. Cuidado, porque si estás influyendo ya con tus pensamientos teosóficos a los demás, pensamientos positivos, elevados, si se te cuela algún pensamiento negativo, estás perjudicando. O sea que nunca te puedes
permitir el lujo de que en esa cajita mágica, penetre ni una sola vibración negativa. Se dice pues que si pudieras ver objetivamente desde afuera tu contenido mental, te darías cuenta que en un 80 y pico por ciento de lo que está en tu cuerpo mental es ajeno, no es tuyo, te viene de afuera, de otras personas, del campo mental que nos rodea, a las ciudades, a las culturas, al mundo. Y solamente un 10, un 20% más o menos son pensamientos tuyos, son ideas propias. O sea, figúrate si nos influimos unos con los otros. Tú estudiando teosofía, meditando con yoga y vibrando alto, y sin darte cuenta estás influyendo en todos los demás. ¿Cómo nos influimos? A ver, los pensamientos son vibración, pero también son forma. Porque un pensamiento... Vamos a ver. Aquí lo tengo. Sí. El pensamiento depende de la calidad que tenga el pensamiento. Eso. O sea, un pensamiento tiene que ser claro, intenso y definido. Claro, la claridad quiere decir precisión. O sea que cuando piensas una cosa, vamos a poner un ejemplo, ¿os parece? Sí. San Jordi, el otro día, ¿sí? San Jorge. La rosa, todos recordáis la rosa. ¿O no estabas todo el día con el pensamiento de la rosa? ¿A que sí? Casi. Y casi yo creo que todas recibieron su rosa. Pues la forma mental de la rosa, el día de San Jorge, estaba en el aire, lo llenaba todo. Estaba en el pensamiento de todas y de todos. El pensamiento es una forma mental común que flotaba en el aire. Bien, entonces es que una rosa no hace falta tampoco ir al rosal y arrancarla, la puedes construir con el pensamiento. Figúrate cuántas rosas puedes mandar, todas las que quieras, y sin gastarte nada, sin ningún esfuerzo. Vamos a ello pues. Dibujas la forma de la rosa, el tallo largo, ¿lo recuerdas? Las dos hojitas o más, la rosa esa de vellut, ¿cómo se llama de vellut? Terciopelo, esas rosas tan bonitas rojas de terciopelo. Pues tú lo dibujas, lo pintas, lo coloreas. Eso se llama pensar claro, con precisión, delineado, pensamiento bien delineado, no nebuloso y vago. Tú dibujas la rosa bien delineada, le pones el color, le pones una gota de rocío, un poco de humedad, luego le das aire porque que se mueva, que respire. La rosa, los pétalos, las hojas respiran, se mueven. Eso es un pensamiento claro, preciso, delineado, bien formado. Entonces el pensamiento, luego si le das intensidad, vida, intensidad quiero decir vida, si le das emoción al pensamiento, le das vida, emoción, energía, o sea que lo ves brillante, lo ves reflejando la luz del sol. La rosa vesla luminosa, llena de la luz del sol y con emoción, con amor, la llenas de amor. Eso es el pensamiento intenso, lleno de vida, de emoción. Eso le da color, la intensidad, la emoción, la vibración que tú le des, le da el color a la rosa. Ese color expresa lo que tú quieres expresar en el color. El color es muy importante, aprender a pensar en color. Y luego, si eres capaz de sostener ese pensamiento, es la forma. Cuando tú sostienes un pensamiento, la forma se hace concreta, objetiva. Entonces ya tienes pues un pensamiento bien hecho, sostenido, intenso, cargado de amor, de luz, de vida, que respira. Ya cuando lo tienes formado,
eso naturalmente al principio pues dedicarás unos minutos, un tiempo a crear una rosa de este tipo con el pensamiento. Con la práctica en un momento lo puedes hacer, todo depende de la práctica. Y ya cuando tienes la rosa ahí, ese pensamiento bien definido, se puede proyectar. Vamos a explicar cómo es el mecanismo de la proyección del pensamiento. Lo tienes ahí, primero bien centrado, bien situado, objetivo, bien objetivo. Entonces piensas en una persona, en un familiar, un nieto, un hijo, una persona estimada, un amigo, y entonces pues lo ves la imagen, el retrato de esa persona. El mecanismo tiene que ser así, si queremos proyectar adecuadamente el pensamiento. Y entonces pues la rosa se la proyectas a esa persona. El pensamiento se desplaza, se mueve. Los pensamientos se mueven a la velocidad del pensamiento, o sea, es instantáneo. O sea que el pensamiento le llegará al instante a esa persona. ¿Cómo llega? ¿Qué sucede cuando le llega a esa persona? Bien, lo más natural es que esa persona esté pensando en otra cosa, esté pues escuchando o hablando o trabajando y no está por lo que recibe, o sea, no está receptivo en ese momento. Eso es lo natural. Además, tienes que saber que todos nosotros estamos protegidos. Tenemos una capa protectora alrededor de nuestro cuerpo mental. Y afortunadamente la tenemos. Y no todo puede colarse en nuestro cuerpo mental. No todo. Afortunadamente digo, porque hay personas enfermas que lo tienen abierto, rajado, lo tienen herido, tienen heridas y tienen aberturas por donde se cuela todo. Entonces eso es enfermedad, eso es patógeno. Pero una persona sana, pues tenemos una protección y no todo entra. Entonces el pensamiento de la rosa en el receptor se quedará ahí, alrededor de su aura, alrededor. Si le has dado suficiente vigor y energía, esperará perfectamente. E incluso hay pensamientos que son capaces de atraer materia mental para fortalecerse y vivir más tiempo. O sea, figúrate donde puede llegar una forma de pensamiento. Y entonces esa persona, el receptor, cuando se relaja, cuando se tranquiliza, o sea, se hace receptivo, entonces aún puede que no pase esa forma de pensamiento, porque el pensamiento lo primero que busca es crear, ¿cómo diría yo? Un eco, o sea, que se repita lo que es, una resonancia, eso, gracias. O sea, hacer resonar lo que él es, que resuene dentro del cuerpo mental del receptor. O sea, tiene que haber una resonancia dentro de él. Reproducir lo que él es, reproducirlo en el cuerpo mental del receptor. Y muchas veces el receptor no recibe directamente tu pensamiento, sino la resonancia, lo que hace vibrar en el cuerpo mental del receptor. No es algo directo, pero sí que también, si el receptor es muy abierto y en aquel momento está muy relajado, le entra perfectamente la imagen mental que tú le has proyectado. Pero el pensamiento en el receptor siempre procura despertar las mismas vibraciones que lleva. O sea que si el receptor vibra completamente lo contrario, pues el pensamiento no tiene entrada. El pensamiento entrará, llegará cuando pueda reproducirse en el cuerpo mental del receptor. ¿Se entiende? Sí. ¿O me hago un lío? No, ¿Sí? está bien. ¿Se entiende? Sí. Bien. Luego hay otro factor a tener presente también, que en todos los paquetes que te llegan por correo hay remitente, ¿sí? Hay remitente. O sea que por mucha rosa que sea y por mucho amor y mucho que le hayas puesto en el corazón, en el fondo de la mente del receptor, le llegará el remitente, de donde le ha venido. O sea que el pensamiento positivo o negativo, el remitente siempre te acude, siempre te viene, siempre. O sea que el remitente siempre está ahí.
Eso es también para tenerlo en presente, muy importante. Entonces, pues decimos que vivimos rodeados de masas de pensamientos, masas de materia mental. Vivimos completamente rodeados. Que nos podemos proteger, practicando yoga, practicando ejercicios, una vida sana, una vida pura, respirando. Pues una persona sana, pues tiene una protección a su alrededor. Pero cuidado, cuando hay debilidad, cuando hay depresión, cuando hay tristeza, cuando hay algún problema psíquico, pues entonces la protección se debilita, y ahí es donde cuando una persona está depresiva, pues recibe más pensamientos depresivos y más se hunde en su pozo. De la misma manera, lo contrario. Cuando uno está fuerte, pues es capaz de recibir pensamientos pues más elevados. O sea que podemos, este campo mental que tenemos a nuestro alrededor, nosotros nos podemos convertir en un agente que purifica, que limpia, que hace vibrar alto, o lo contrario. Es una responsabilidad que tenemos sobre todas las personas que hay a nuestro alrededor, de no dejarte llevar nunca, ni un instante, por nada depresivo ni negativo. Es una responsabilidad que tienes. Estamos todos interactuando unos con los otros. Bien, estamos hablando del poder del pensamiento. ¿Qué es lo que desgasta también el poder del pensamiento? La inquietud, la angustia, la ansiedad, la agitación, el nerviosismo, la depresión, las discusiones por nada, por hablar, y la ira, sobre todo la ira, es de los que más desgasta materia mental. Y ofensas, me han ofendido, todas estas emociones son las que gastan principalmente materia mental. Y decimos gastan porque tenemos un límite, como en todo. Tenemos un límite físico, un límite emocional y un límite mental. Ese límite, pues, cuanto más te entregas a esas emociones bajas y egoístas y mundanales, pues vas perdiendo fuerza y poder mental. O sea, mucho cuidado con estos sentimientos. Sí, bueno, entonces ahora es donde entraríamos en hablar, pues, de la concentración y de la meditación. Tenemos 10 minutos todavía, 10 minutos, y luego si hay preguntas, pues podemos entrar en eso. Bien, entonces, ¿cómo podemos introducirnos en el campo del dominio, purificación del pensamiento, fortalecer el pensamiento? ¿Qué técnicas? Ahí es donde hablaríamos de yoga. Ahí es donde vamos a entrar en el yoga. La primera práctica, bueno, son las Ashtanga Yoga, son los 8 pasos del yoga. Me voy a limitar simplemente a los que conciernen directamente al pensamiento, como es Pratyahara. 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 Pratyahara quiere decir la capacidad que tienes que aprender con esfuerzo, con dedicación, cada día, de desconectarte de los 5 sentidos. Pratyahara es desconectar la mente de los 5 sentidos. Los 5 sentidos son realmente los que nos encadenan al mundo exterior. Todo lo que nos encadena, nos ata y nos esclaviza al mundo exterior objetivo, a lo mundanal, son los 5 sentidos. A través de los 5 sentidos la mente está sujeta como anclas, como si fueran anclas que no dejan navegar el barco.
no dejan navegar porque hay 5 anclas: la vista, el oído, el olfato, el paladar, el tacto, y que en yoga realmente son 45 los sentidos, 45. Pero bueno, los 5 sentidos pues son los que nos atan e impiden que la mente se libere, que realmente lo que buscamos y pretendemos es la liberación de la mente de lo mundanal, de lo objetivo, de las distracciones, porque los 5 sentidos lo que hacen es llevarnos distracciones a la mente. Esas distracciones son los que hacen que la mente esté agitada y moviéndose continuamente. Es como cuando quieres sacar una foto. Si quieres sacar una foto bien hecha, tienes que estar quieto y fijo, ¿verdad? Pero si estás moviéndote así para sacar una foto, es imposible. Entonces necesitamos que la mente esté quieta, que no se distraiga, que no esté agitada, quieta, sostenida, tranquilizada. Esta es la técnica de Pratyahara. En la técnica de Pratyahara tenemos los ojos abiertos, pero ya no miramos. Los oídos destapados, pero ya no atendemos. El paladar ni lo notamos y los demás sentidos tampoco. O sea, está todo abierto, está todo sano, saludable, y sin reprimir nada, pero tú has aprendido a centrarte dentro de ti, y desapegarte, liberarte de la esclavitud de los sentidos. Eso es una técnica que hay que practicar cada día unos minutos y es previa a la meditación, es el paso previo a la meditación, desconectarte de todo, sonidos, ruidos, distracciones, picores, trabajos, obligaciones. 10 minutos desconectado de todo. Con la práctica se puede conseguir y hay que conseguirlo, desconectar los sentidos, Pratyahara. Luego, cuando están los 5 sentidos desconectados, entonces entramos ya en el campo de la concentración mental. La concentración mental lo podemos comparar, por ejemplo, pues cuando queremos ver una cosa muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces, pues cogemos un microscopio. Y un microscopio, pues tienes que concentrarte ahí. O sea, estás viendo una bacteria o lo que sea así muy pequeñito, y estás ahí concentrado solamente en ese pequeño espacio. Eso se llama concentración. O también un telescopio para mirar un planeta. Coges el telescopio y lo encajas exactamente en ese puntito de luz que es un planeta, y no lo vas a mover de allí. Eso es concentración. Entonces estás durante un tiempo mirando ese planeta o esa bacteria, sin apartar el microscopio o el telescopio, ahí concentrado en esa sola cosa. Eso se llama concentración. Pero si mientras estás mirando el planeta ese puntito de luz en el espacio infinito, y te acuerdas de que tienes sed, que tienes hambre, que tienes que ir al lavabo, o que tienes que llamar por teléfono, o que, en fin, entonces ya te has perdido la concentración. La concentración es algo tan simple como llevar ese foco tan grande que llevamos de distracciones, llevarlo a una sola cosa. A una sola cosa. Lo que sea, cualquier cosa que nos ayude a centrar toda la energía, toda la atención y todo el poder de la mente en una sola cosa. Eso se llama dharana. Dharana es concentración. Dharana lo conseguimos también a través de la respiración. La respiración rítmica, suave, lenta, profunda. Esa respiración ayuda a quietar la mente y nos ayuda a concentrarnos. Concentrar siempre empezamos con lo que se llama con semilla, o sea, en algo. Es la manera correcta. Con el tiempo aprenderás a concentrarte sin semilla, sin nada. Pero al principio es recomendable buscar algo donde concentrarte. Por ejemplo, un libro. Lees el libro y te concentras en lo que explica el libro. Cada día
10 minutos de lectura y 20 de reflexión. 10 de lectura, 20 de reflexión. Eso es dharana, concentración. Leer mucho tiempo, leer muchas cosas sin ponerle atención, o sea, siguiendo el hilo, simplemente siguiendo el pensamiento del que lo escribió, no fortalece tu pensamiento. Tu mente no se fortalece, no crece, no hay crecimiento mental en absoluto. Hay crecimiento mental y el poder de tu pensamiento se fortalece cuando lees 10 minutos y reflexionas 20 o más. Lo que has leído, lo que has leído, indagando, investigando, intentando comprender, intentando llevarlo más allá, incluso leyendo entre palabras, buscando ese sentido oculto de lo que estabas leyendo. Eso te da vigor mental y elevará el poder de tu pensamiento. Pero leer como una novela, siguiendo el hilo del que lo escribió, eso no te da ninguna fuerza. No sé si te hago entender la diferencia entre leer de rutina o indagar, investigar, aprender, reflexionar. Y fíjate que no te digo dejar de pensar, todo lo contrario te estoy diciendo. Piensa, pero piensa en una sola cosa, concéntrate en una sola cosa, reflexiona, piensa, ten un pensamiento claro, intenso, definido, pero una sola cosa, sin distracciones, sin dudas, y tu mente se fortalecerá y tu pensamiento será más fuerte, y eso es precisamente lo que buscamos en dharana. Te puede servir un paisaje como un libro, como una idea, como una enseñanza, pero concéntrate en ello, reflexiona, piensa en ello. Esto es dharana. Y luego viene... ¿Puedes decir que en los dos casos te desprendes de lo permanente? No, de lo impermanente, perdón. Lo impermanente, lo temporal, lo pasajero. Te desprendes del movimiento. Claro, eso es te desprendes de este plano bajo y pasamos a instalarnos ya en la eternidad. Sí. No hay tiempo, no hay espacio, no hay... Bueno, eso ya es el siguiente paso. Ese es lo siguiente. El primero es eso, es librarte de los sentidos. Sí. Ocupa tiempo, ocupa espacio. No sé si por eso lo digo. Los sentidos están atrapados en un tiempo, en un espacio, en una dimensión, están limitados y encerrados y encapsulados en Pratyahara. En Pratyahara aprendemos pues a desconectarnos, liberar cadenas. Y en dharana concentrarnos en una sola cosa. Y luego viene dhyana. Dhyana, que es ya es trascender. En dhyana quiere decir contemplar, contemplación, la contemplación. Entonces, pues, si te has concentrado en una rosa, el ejemplo que hemos dado antes de la rosa, y estás completamente concentrado en la rosa y la proyectas sobre esa persona, y te das cuenta que tú no eres tú, que tú eres la rosa, y que tú ya no eres la rosa, eres esa persona, eso se llama dhyana. Ya te has librado, te has desencadenado, te has librado, te has desapegado de tu yo, de tu ego, de tu personalidad, eres la rosa, y la rosa se proyecta a esa persona donde iba, y tú eres esa persona. Eso es dhyana, eso es la contemplación, eso ya es la liberación, es lo que buscamos todos. Entonces ya soy parte de la naturaleza, soy los demás, y he salido de mí mismo, soy capaz ya de desapegarme de mi ego, de mi personalidad, y sentir lo que sienten los demás, vibrar con lo que vibran los demás,
experimentar lo que experimentan los demás. Y eso es dhyana, la contemplación. Es esa capacidad que tienes, ya no me siento yo. He dejado de sentirme yo. Ni hombre, ni mujer, ni Pedro, ni María, ni los años que tengo. Ya no hay nada de eso. Estoy ya en la contemplación, en el paisaje, en la rosa. Eso es la dhyana. Y luego viene el samadhi. En el samadhi, ahí ya ni podemos hablar del pensamiento siquiera. Aunque, ya para terminar, yo luego si hay preguntas, me he dejado cosas, me parece que no. Si no te lo digo ahora, de luego se me va a olvidar. Tú dices, ya no soy yo, eres plenamente yo, porque yo soy la unidad y eres plenamente unidad. ¿Qué te parece? No sé, verlo así. Darle la vuelta. ¿Cómo que no soy yo? Es que el yo que yo creía que era hasta ahora, deja de ser ese yo, para ser el yo unidad. Te lo digo así, no sé si hay algo incorrecto. A ver, si no, es perfectamente así. El pensamiento, vamos a ver, el pensamiento tiene un límite claro. Y ese pensamiento límite es el yo. Y tanto el pensamiento como el yo son ilusorios. Es una pura ilusión. Una ilusión de los sentidos. Es una ilusión. Al yo unidad, exacto. Al yo superior. Entonces, es cuando descubres lo ilusorio de tu personalidad, de tu ego, lo ilusorio que es tu mente, de tus sentidos. Todo eso es temporal, es una ilusión, Te das cuenta cuando entras en dhyana. Ahí ya es cuando te das cuenta. Y bueno, no sé. El samadhi. Sí, el samadhi. Lo has dicho. Sí, a ver, el pensamiento tiene límites, volviendo a él. Los límites que tiene el pensamiento es que tienen forma, los pensamientos. Entonces, cuando se destruye la forma, ¿dónde está el pensamiento? Ya deja de existir. O sea que todos los pensamientos tienen una vida. Tienen una vida, un principio y un final. Tienen una energía, una forma, un color, y todo eso pues es todo completamente limitado. Pero eso no quiere decir que no tengan poder. Sí que lo tienen. Tienen poder creativo los pensamientos. Quieren crear, pueden dar salud, pueden dar sabiduría, pueden dar experiencias, pueden hacernos comprender y entender el universo entero. A través de la mente podemos abarcar todo el cosmos, todo el universo. Se puede reflejar en tu mente, todo. Pero la mente, el cerebro, nunca podrá llegar a la esencia, a la raíz. Nunca. Tu mente puede reflejar todo el universo, todas las constelaciones, soles y planetas, y todos los seres visibles e invisibles que hay en el cosmos. Pero nunca podrá comprender la causa, la raíz, la esencia de todo ello. Nunca. Ese es el límite del pensamiento. Hasta ahí llega. O sea que si quieres comprender la raíz, el origen, la causa primera de todo, tienes que ir más allá del pensamiento, más allá de la mente. Y si quieres incluso ir más allá y comprender el verdadero valor del pensamiento, te invitaría a ir al volumen 2 de la Doctrina Secreta. Volumen 2 de la Doctrina Secreta, hay un capítulo que dice, a ver si lo recuerdo, dice, la materia primigenia, es la materia primigenia y el pensamiento creador. O sea, la materia primera, la materia universal, cósmica, y el pensamiento divino. Y ahí encontrarás, Madame Blavatsky, cómo te explica el verdadero poder del pensamiento divino. Pero está en el cosmos, pero también está en ti. Y ahí Blavatsky te hará entender cómo el pensamiento divino, siendo un pensamiento, ha creado todo el cosmos, todo el universo.
que el pensamiento moldea y empuja a la materia cósmica, a la materia universal, a tomar vida y formas y a extenderse por todo el universo. Eso que ahí Blavatsky lo presenta como universal, también está en ti, igualmente en ti. O sea, tu pensamiento, la mente es lo más creador que hay en ti. Y es creativo. Pero hay que aprender a utilizarlo. El Logos, con un pensamiento, creó todo el universo entero. El ser humano, con un pensamiento, puede cambiarlo todo. Y puede mejorarlo todo. Con un solo pensamiento. Ahora, tiene que ser claro, intenso, definido, sostenido. Un pensamiento sostenido. Y vibrando cuanto más alto, mejor. Tú puedes aliviar el sufrimiento del mundo, el dolor de la humanidad. Puedes aliviar incluso la ignorancia del mundo si te lo propones. Y sin darte cuenta. Solamente proyectando rosas. Y no rosas, ramos de rosas a tu alrededor. Proyecta pensamientos que vibren alto. Que tengan de la materia más sutil y más elevada de la mente. Ya estamos llenando ese vacío que te decía antes, que es real, que es verdad. En la mente superior hay un espacio vacío, que los teósofos vamos poco a poco poniendo granitos de arena en ese espacio vacío. Y por esa razón también hay tanta ignorancia, que el verdadero mal de la humanidad es la ignorancia y el fanatismo. Ignorancia y fanatismo, origen de todos los males de la humanidad. Y el teósofo, proyectando vibraciones altas y pensamientos altos, estamos sembrando en las mentes de toda la humanidad pensamientos más elevados. Bueno, no sé si me he conseguido hablar de este tema. Por favor, ¿Lo hemos estudiado bien? Por favor, ¿puedes decir un poco más sobre el Samadhi? Sobre el Samadhi. ¿Un poquito más? Sí. Vamos a ver. El Samadhi es la capacidad que tenemos de superar nuestra personalidad. Ir más allá de nuestro ego. En el Samadhi perdemos la personalidad. Y entramos en un nivel más universal, más cósmico. En el Samadhi entras en el campo de lo real, de la verdad, de lo sin límite. El Samadhi es una experiencia que al principio es un destello, es como la corazonada. Supongo que todos habéis experimentado alguna corazonada, una intuición. Aunque os tengo que decir una cosa, es imposible tener una corazonada si no eres un poco romántica, si no estás un poco enamorada, si no tienes amor. Si no hay amor, no hay corazonada. El cop de cor no surge si no hay amor. Enamorados de la vida, enamorados de los nietos, de los hijos, de la familia, de la humanidad. Tenemos que conservar ese romanticismo, esa capacidad de expresar tu amor a los demás. Entonces es cuando surgen el cop de cor, es cuando surgen esas corazonadas. Y la corazonada es como un destello, lo habéis experimentado todos, es un chispazo, ¿sí? Como una iluminación, de repente se enciende la bombilla, lo entiendo, lo comprendo. ¿Lo has experimentado eso? Va. Pues el Samadhi es eso, pero llevado mucho más allá. Mucho más allá. Es lo mismo. La corazonada lo sientes, pero no lo puedes explicar. Lo entiendes, pero no hay palabras, no hay pensamientos, porque está más allá. Y el Samadhi es lo mismo. Es lo mismo. Al principio es un destello y te encuentras de repente que estabas aquí todo en lo limitado, en las 3 dimensiones y todo encadenado y envuelto en el pasado, y de repente te sientes en el universo integrado en el todo, en lo atemporal, en lo eterno. Eso es el Samadhi. Al principio es un instante, pero luego con el tiempo pues ya lo vives continuamente.
grandes teósofos hemos tenido que vivían continuamente ese estado de samadhi, lo vivían continuamente. Y eso es difícil, porque llevar el razonamiento de la mente y sintiendo el universo a tu alrededor, pero si lo han conseguido, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Bueno, no sé si te he respondido bien. El samadhi es difícil de explicar. Sí. Pero si entiendes lo que es una corazonada, entenderás lo que Eso al es. máximo. Sí. Es lo mismo con la expansión de conciencia, ¿no? ¿El samadhi? Sí, exactamente. Es una expansión de conciencia el samadhi. Sí, una expansión que te lleva a experimentar más conciencias. Bien, eso pues recordaros también lo que he apuntado en la pizarra. Para el próximo domingo es Festival de Wesak. Hay que prepararse. Mi manera de prepararme es meditando cada día y visualizando la imagen del Buda en esta posición. Este es el Buda de Wesak, sentado con las piernas cruzadas y con la mano derecha hacia arriba. Este libro explica con todo detalle cómo es el Festival de Wesak y las oraciones que hay que recitar para prepararte. En realidad, la oración más importante es la de buscar refugio, lo que los budistas llaman tomar refugio. Es muy fácil de recordar. Tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma y tomo refugio en la Sangha. La Sankhya. Sangha, en la Sangha, que es la fraternidad universal. O sea, y el Dharma es la ley, el deber universal. Esa oración de tomar refugio es la recomendada para estos días. Y luego lo recomendado también por mi parte es que cogieras este libro que hay por aquí que se llama Luz de Asia. Luz de Asia es la biografía, para mí la mejor, de Buda, de Siddhartha Gautama. En Luz de Asia, allí se explica con todo detalle cómo el príncipe Siddhartha Gautama, en un día de luna llena, hace 2500 años atrás, se convirtió en Buda. Un príncipe se convirtió en un Buda. Hace 2500 años atrás también celebraremos el nacimiento de este príncipe. Y también celebraremos el domingo, día 3, celebraremos el día que Siddhartha Gautama, como Buda, dio su primera conferencia, su discurso cerca de Benares, ante sus discípulos, ante sus padres que eran los reyes, y en ese día sucedió algo como nunca se ha visto en nuestro mundo. En ese día, y en un solo momento, escuchando las enseñanzas del Buda, más de 900 personas, que se dice muy pronto, más de 900 personas entraron en Samadhi. Entraron en Samadhi, en Nirvana, entraron en Nirvana. Más de 900 personas escuchando al Maestro. ¿No es digno de celebrarse esto? Creo que nunca más se ha dado algo parecido. Esos 900 personas que entraron en Samadhi con él, naturalmente ya venía de muchas vidas atrás, que no es un regalo, que no es un momento, sino que fue una culminación de un proceso de muchas vidas. Eso hay que celebrarlo el día 3 de mayo. Y vamos a celebrar también el día 3 de mayo, el día en que el Buda, en conciencia de Nirvana, entró en el Paranirvana. También celebramos ese día. Ya dejó su conciencia nirvánica para entrar en un Nirvana. Y eso es lo que celebraremos el día 3. Y luego, pues invitaros, los que queráis conmigo, a las 9 de la noche, el domingo día 3 a las 9, poner una mesita en el terrado, en el balcón. En la mesita pones un cuenco con agua. El cuenco es como este de bronce, va muy bien,
de cristal también va muy bien, de porcelana, contenido 1 litro aproximadamente, con agua que sea natural, que no sea del grifo, y lo dejas a las 9, lo pones allí, recitas las oraciones que vienen en este libro, una oración budista, hay muchas, una meditación a las 9, preparas la mesa, pones el cuenco, y si tienes algunos cristales, pues también pones el cuarzo, la amatista, el jade, pones unos. Si tienes los 7, aquí en este libro vienen los 7 rayos, los 7 cristales. Ahora no lo sabré encontrar exactamente. El libro Los Maestros del Sendero. Aquí tienes los 7 cristales que se corresponden con los 7 rayos de las 7 mónadas y de los 7 maestros. Aquí lo tienes. Entonces sería interesante tener, que no es difícil, es fácil encontrar estos 7 cristales. El jade, la amatista, la turquesa. Y lo dejas toda la noche. Y lo dejas toda la noche ahí, tu pequeño, la mesita. Y luego a la mañana siguiente, cuando te levantas, el día 4, por la mañana al levantarte, pues lo retiras porque no pase algún pajarito y te deje ahí alguna cosa en el agua. Lo retiras, y yo lo que hago en mi casa es agua bendita, ese cuenco es simplemente agua bendita, que con la mano, es mejor con la mano, lo esparces por todas las habitaciones, por toda la casa, y un vaso de agua para cada uno de los miembros de la familia. Es agua bendita, esa agua, y esos cristales van a recoger la bendición del Buda. Los detalles, ahora no entro en ellos. Seguro que esta semana se hablará de esto, de Wesak. ¿Hay previsto alguna charla? Es que, ¿sabes? El problema es de que vamos a estar en Alicante, bastantes personas con Dante Quindío. Sí. Y claro, aquí yo no voy a estar. Pero bueno. Pero pues sí. Sería interesante. Nosotros lo haremos, pero no será el mismo día. Que se hiciera algo más. Lo hemos hecho cada año, pero este año, como yo no voy a poder estar, tiene que ser otra persona. Y si no, lo vamos a hacer cada uno en su casa, y aquí en las ramas sí que lo haremos. Nosotros lo haremos en principio el miércoles, o sea que ya habrá sido, pero bueno. Es una celebración en mi casa, lo hemos celebrado siempre, desde que yo recuerdo hemos celebrado el Festival de Wesak. Se celebra en toda Asia, todas las sectas budistas lo celebran, algunos no coinciden el mismo día, el mismo momento, pero es una celebración todo Oriente. Todos los orientales lo celebramos, y se ha celebrado siempre desde hace 2500 años. Cada año el Buda se presenta, se hace visible y nos da su bendición a toda la humanidad. Desde su paranirvana viene a nosotros y se nos hace más cercano, más a nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Hay el libro, la Sinfonía del Zodiaco, que también lo explica muy bien. Lo digo porque si alguien quiere hacer también en casa, aparte de sí, es verdad, sí. los maestros del sendero que nos lo dice de esa manera, pero la Sinfonía del Zodiaco pues también te va explicando todo, también la meditación.